te voy a pedir que por favor abras tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y mantengas ahí tu Biblia abierta porque es parte del sermón de esta noche. Quisiera hablar acerca de 4 responsabilidades de la iglesia. 4 responsabilidades de la iglesia, o podemos decirle 4 responsabilidades del que es hijo de Dios, del creyente, del cristiano, ¿no? Entonces, por favor, quisiera que tomemos esa consideración de tener la Biblia en Mateo capítulo 5. 4 responsabilidades de la iglesia. Hace un tiempo atrás, mi padre me contó una historia que me dejó atónito acerca de la realidad que vivimos como país. Él estaba en el centro de la ciudad esperando en una esquina que llegue el bus que lo traía a casa. Y bueno, ahí a pocos metros de él se suscitó un asalto y la gente empezó a gritar y estaban tirándole al piso a un señor que lo estaban asaltando. No se sabe qué le estaban robando, pero le estaban asaltando en ese momento. Y mi padre vio a un policía cerca de él. Cerca a la escena estaba un policía. Entonces mi padre le dijo, policía, policía, asalto, hay un asalto. Y qué triste que este policía miró a mi padre y le dijo, no estoy de turno. Y siguió caminando. Sé que no todos los policías son así, pero la actitud de ese policía en particular es la misma forma como muchos creyentes hoy han olvidado su esencia, para qué han sido llamados o creados, y si olvidan su esencia, por ende van a olvidar su tarea. Entonces, lo que son y lo que hacen no coordina ni justifica el que se les llame cristiano. El discípulo de Jesús no es salvo para vivir egoístamente para sí. Ninguno vive para sí, como diría el apóstol Pablo, sino para el Señor y para el prójimo. La Biblia nos da ciertas responsabilidades que deben fluir naturalmente. Es decir, lo que hacemos debe nacer de lo que somos. Y ahí radica el problema. Jesús usa significativas figuras para ilustrar lo que debe ser el cristiano y lo que la iglesia jamás debe olvidar. Y son 4 aspectos que me gustaría hablarte en esta noche, pero antes pedirte que me acompañes, por favor, en unas palabras de oración. Señor, te pedimos que sea tu bondad y tu misericordia con nosotros. Que, Señor, tú nos abraces en esta noche, nos hagas entender a la luz de tu palabra, Señor, qué es lo que necesitamos hacer en nuestras vidas, qué cambios, Señor, necesitamos originar y qué necesitamos, Señor, profundizar en nuestro corazón. Podría ser, Señor, que también solo estamos haciendo, pero realmente no estamos trabajando en el corazón. Y, Señor, tú amas más nuestra relación que la producción, Señor, lo que podemos hacer para ti. Tú amas esa relación íntima con nosotros y háblanos hoy, te lo pedimos a través de tu Santo Espíritu, usando tu palabra. Amén y amén. Dile a la persona que está a tu costado, por favor, dile, déjame escuchar el mensaje, ¿sí? Por favor, dile a la persona que está a tu costado, déjame escuchar el mensaje. Sé que a veces nos podemos distraer en la casa, estamos en la sala, en la cocina, en el comedor, y nos podemos distraer por alguna cosa. Te voy a pedir que estés concentrado en el mensaje de esta noche. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera responsabilidad de la iglesia y de todo cristiano? La primera responsabilidad es ser luz, esa luz que ilumina. Mateo capítulo 5, del versículo 14 al 16, nos dice esto. Si me acompañas en tu Biblia, Mateo 5, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, estos versículos del 14 al 16 nos enseñan 3 cosas. La luz es una forma de energía que ilumina las cosas, es decir, las hace visibles. Y aquí este pasaje que acabamos de leer nos enseña 3 cosas. Es una luz que brilla, es una luz que testifica y es una luz que irradia al Señor. Lo dice ahí en la porción que hemos leído. Es una luz que brilla porque no se puede esconder. Es una luz que testifica, que dice la palabra y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres.
Y también dice, es una luz que irradia al Señor, que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes? La luz es útil para saber a dónde vamos. Por ejemplo, entramos a nuestra habitación, todo está a oscuras y tú quieres ir hasta cierto lugar, necesitas prender la luz para llegar a tu destino. O quizás entras a otro lugar y necesitas algún objeto y necesitas prender la luz para tomar aquello que necesitas. Por eso es que la luz hace visibles las cosas. Te pregunto, ¿no es así el Evangelio de Jesucristo? Que trae luz a nuestro corazón, que trae luz a nuestros ojos, que muchas veces podemos decir, estuve ciego, mas ahora veo la luz. Quizás no una ceguera física, pero sí una ceguera espiritual. El Evangelio trae esa luz que quebranta y rompe las tinieblas. Amados, no sé si en algún momento en tu casa o quizás en algún lugar has visto las luces que están parpadeando, ¿cierto? Están dejando de ser útiles para el propósito por el cual fueron creadas y colocadas en ese lugar. Es el mismo ejemplo que está sucediendo hoy con la iglesia y con muchos cristianos, que están dejando de ser útiles en el propósito para el cual el Señor los ha establecido dentro de una familia o los ha colocado dentro de un trabajo. La luz trae vida. Mira, las fiestas, los matrimonios, las inauguraciones, etcétera, utilizan mucha luz. ¿Por qué? Porque quieren traer vida al lugar. Asimismo, un discípulo de Jesús debe traer esa vida en abundancia, que es la presencia de Jesús en nuestro corazón. La luz de un hijo de Dios no se puede esconder, no se debe esconder, porque nuestra luz puede guiar a otros hacia Jesús. No es una luz que está centrada en nosotros, es una luz, sino más bien cristocéntrica. Por eso es que la palabra dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, nuestra luz, conforme alumbramos, estamos guiando a otras personas hacia Jesucristo. Un cristiano que esconde su Biblia ni da testimonio de su Cristo, entonces termina avergonzando la cruz de Cristo. ¿Tu Biblia habla a través de ti? Tu cruz, la cual nosotros, tú y yo, estamos cargando cada día, ¿están guiando a otros hacia Jesucristo? En medio de las circunstancias, considero que hoy en día hay más pacientes que están tocando las puertas de las iglesias que las puertas de los hospitales. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia del Señor? Ahora, tengo el privilegio de anunciar y el gozo en mi corazón de decir que como iglesia estamos bendiciendo a muchas familias. Casi hemos llegado a 2 toneladas de víveres para bendecir a otras familias. Y yo agradezco a Dios por aquellas personas quienes han donado víveres, arroz, azúcar, leche, fideos, atún, etcétera. Bendigo al Señor por ustedes, mis amados hermanos. Por eso no me cansaré de decir que aunque la Avenida del Arco 338, donde queda la estructura de nuestra iglesia, es hermosa, la iglesia del Arco es más hermosa en su gente que en sus propias estructuras. Pero no es la única forma de dar víveres. Escuché esta semana de una iglesia local que está escribiendo cartas. Y escribe cartas a los pacientes con COVID, como también a los médicos y al personal médico quienes están trabajando. Qué buena forma de animar, de traer esperanza. Amados, seamos luz que atraiga a la gente hacia Jesús. Quizás escucharemos críticas, quizás escucharemos señalamientos, quizás habrá personas que no creerán en lo que estamos haciendo en el nombre del Señor. Y escúchame bien lo que te voy a decir, amado hermano. Los que conocieron nuestras tinieblas en el pasado deben ver la luz de Jesús en nosotros en el presente. Entonces nuestra vida habla mucho más que nuestras palabras. Permíteme hacer una conclusión en este primer punto y va a salir en pantalla. La iglesia es gente con pasado oscuro en quienes la luz de Jesús venció las tinieblas y rompió las cadenas de esclavitud. La iglesia es gente con pasado oscuro en quienes la luz de Jesús venció las tinieblas y rompió las cadenas de esclavitud. Gracias a Dios por ese amor que se desarrolla con nosotros cada día y su gracia sigue abrazándonos, su misericordia se renueva cada mañana. Como iglesia y como cristianos estamos llamados en primer lugar a ser luz que ilumina. ¿Cuál es la segunda responsabilidad que tenemos? Ser sal que purifica. Ser sal que purifica. Mira Mateo capítulo 5, versículo 13.
Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal es un compuesto químico muy útil en la cocina diaria. Y el versículo que nosotros hemos leído nos enseña tres cosas. Que la sal no tiene límite, porque la palabra de Dios dice, vosotros sois la sal de la tierra, es decir, a toda la humanidad. En segundo lugar, no se desvanece. Y en tercer lugar, no deja de ser útil. Por eso la palabra dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? En algunos países, los nativos suelen pedir el pago con sal, porque se han dado cuenta de la utilidad. Es más, la palabra salario procede del hecho que una parte del sueldo o de la paga para los soldados romanos precisamente lo hacían con sal. La sal es un buen elemento para la alimentación física. Y escúchame bien, el cristiano es un buen elemento para la alimentación espiritual. Lo repito, la sal es un buen elemento para la alimentación física. El cristiano es un buen elemento para la alimentación espiritual. Si hay un creyente en un hogar, ese creyente tiene que llevar a Cristo a los que le rodean. Si hay un cristiano en un centro de trabajo, ese cristiano tiene que llevar a Jesús a su centro de labores. La sal tiene dos funciones claves. Primero, preserva. Y preserva significa proteger, resguardar algo o a alguien de un peligro. Te pregunto, ¿no es eso lo que hace la palabra de Dios, que preserva nuestras vidas de una condenación eterna? ¿Cuál es la segunda función de la sal? Dar buen sabor. El alimento es insípido sin la sal. ¿Acaso el evangelio no tiene esas características de preservar y de dar buen sabor? Pero escúchame bien, amado hermano o amigo que estás siguiéndonos por las redes. Nuestra sal no sala cuando la iglesia no sale. Nuestra sal no sala cuando la iglesia no sale. Y quizás alguno me va a decir, pero ¿cómo vamos a salir, pues, pastor, si precisamente nos piden no salir? Mira, si estamos escondidos en nuestras propias casas producto de esta crisis, entonces tu casa se ha convertido en un viejo salero. ¿A qué me refiero? Puedes enviar el link de nuestras celebraciones dominicales. Y es una forma como estás invitando a tus amigos, a tus familiares, a que escuchen el Evangelio de Jesucristo. Puedes invitar a tus familiares al momento del almuerzo, de la cena o del desayuno para compartir un pequeño devocional. Hay formas como salir del salero y empezar a cumplir nuestra responsabilidad de ser sal que purifica. Ánimo, ánimo. Estamos en esa labor todos y estamos desafiándonos en esto. ¿Damos sabor al hogar? ¿O más bien damos sinsabores a través de nuestro carácter, a través de la amargura en nuestra vida? ¿Preservamos la paz en el trabajo o somos más bien de los que alimentamos la guerra? Son buenas preguntas que deberíamos plantearnos, porque es nuestra responsabilidad como iglesia no solamente ser luz que ilumina, sino también ser sal que purifica. Pero escúchame bien, amado hermano. Cuando colocamos la sal necesaria, significa mostrar a un Jesús que es más que suficiente para nuestras vidas. Pero cuando queremos nosotros mismos mostrarnos al mundo, entonces es un exceso de sal que termina afectando la salud de otros. Te lo repito. Cuando ponemos la sal necesaria, es mostrar a Jesús, a un Jesús que es más que suficiente para lo que estamos viviendo. Pero cuando queremos nosotros mismos mostrarnos ante el mundo, entonces eso es un exceso de sal que termina afectando la salud de otros. El método de Dios en la actualidad sigue siendo el mismo que en el pasado. Usar a hombres y mujeres comunes y corrientes en quienes se ha derramado su gracia y su misericordia para que el mundo pueda ver la grandeza de Dios a través de nosotros. Permíteme hacer una conclusión en este segundo punto y va a salir en pantalla. Sal del salero y sé sal del mundo. Sal del salero y sé sal del mundo. Hoy nuestra función con mi esposa es ganar el corazón de mi hija para que ella pueda conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Tenemos que llevar esa sal que purifica el corazón de mi hija, aunque ella es muy pequeña aún, pero ya entiende lo que significa lo bueno, lo malo. Entiende cuando se porta bien o cuando se porta mal. Entonces hemos empezado ese proceso de llevarle hacia los pies de Jesucristo. Tercera responsabilidad que tenemos como iglesia y como cristianos: ser levadura que transforma. Levadura que transforma. Mateo capítulo 13. Si me acompañas en tu Biblia, unas páginas más adelante, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. Dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es Jesús aquí relatando una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura es una sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se le mezcla. Es decir, tú lo colocas en un recipiente con otros elementos, termina también por fermentando lo demás. Es decir, afecta, transforma lo que toca o en el lugar donde se le coloca. Y el versículo que hemos leído, Mateo 13:33, nos enseña 3 cosas acerca de la levadura. Primero, que es un elemento útil en las manos, porque la palabra de Dios dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Es útil en las manos. Lo segundo, es un elemento exacto, porque la palabra de Dios dice en 3 medidas de harina. Todo tiene su medida. Y lo tercero, dice, es un elemento que impacta. ¿Por qué? Dice, hasta que todo fue leudado. La levadura es el contagio de unas células sobre otras y es muy útil para la producción de pan y otros productos de la pastelería. Es decir, su influencia es mayor sobre lo que toca o dónde se lo coloca. Creo que ya sabes por dónde voy cuando hablo de la iglesia. La iglesia tiene que tener impacto donde está ubicada, no solamente a sus alrededores, no desde ahí hasta lo último de la tierra, que es la gran comisión. El cristiano hace lo mismo. Estamos mostrando a Jesús en el hogar o en el trabajo. Vienen a mi mente las palabras de Jeremías: conviértanse ellos a ti, le dice el Señor, y tú no te conviertas a ellos. Estamos mostrando la diferencia, no de ser mejores, sino la diferencia de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero, amado hermano, escúchame bien. Intentar hablar de Jesús sin buscar ser como Jesús en la intimidad con Jesús es traer pan rancio, pero no pan fresco. Lo repito. Intentar hablar de Jesús a otros sin buscar ser como Jesús en el corazón es traer pan rancio, pero no pan fresco. Si yo no me alimento de la palabra hoy, entonces traeré a la congregación un pan de ayer o antes de ayer. La sociedad necesita a Jesucristo y nosotros los cristianos somos los llamados a mostrar en nuestros hogares y en nuestros centros de trabajo a ese Jesucristo resucitado. Hace unas semanas atrás, en otra parte de mi casa, grabamos precisamente la prédica y yo tengo muchas cruces en mi casa, no por amuleto, porque no lo considero que es algo digno de adoración. Para mí, a quien es el adorado es Jesucristo, que resucitó de una cruz. Pero la cruz es un símbolo que a mí me hace recordar 2 cosas. Primero, que un creyente debe cargar su cruz todos los días. Y segundo, que debemos mostrar al Jesucristo resucitado, que no lo tenemos en una cruz clavado. La sociedad necesita ese Jesucristo, no nos necesita a nosotros. ¿Estamos viendo a Jesús en el mercado? ¿Estamos viendo a Jesús en el banco? ¿Estamos viendo a Jesús en el hospital? ¿Estamos viendo a Jesús en la calle donde esté un creyente? Hay tanta gente que tiene el alma seca y necesita el toque del Maestro. Dios quiere seguir haciendo milagros y nos quiere usar a nosotros como parte de su plan y de sus proyectos. ¿Cuál es nuestra influencia en el mundo? ¿Dónde nos colocan, estamos influenciando? ¿Estamos influenciando en nuestro centro de trabajo a nuestros compañeros con la verdad de Jesucristo o participamos de sus mentiras?
Estamos impactando en nuestro hogar, a nuestra propia familia, con lo que sale de nuestros labios o con nuestro carácter, o simplemente, disculpando la expresión, somos perros y gatos, que no hay diferencia entre el que no tiene a Cristo y el que lo tiene. ¿Cuál es nuestra influencia? Un cristiano que predica sin el ejemplo trae buenas noticias, pero no tiene oyentes. Y amados, necesitamos acompañar el mensaje de nuestros labios con el ejemplo del corazón. Por eso es que los biógrafos, los que escriben acerca de Jesús, dicen que él fue el único maestro que vivió todo antes de enseñar. Y ese es el modelo que tenemos que seguir. Permíteme una conclusión en este punto número 3 y saldrá en pantalla. Un cristianismo sin influencia habla de un cristiano sin testimonio. Un cristianismo sin influencia habla de un cristiano sin testimonio, porque Dios a través de los siglos ha usado la iglesia para impactar la sociedad. Y si nuestra iglesia, nosotros como parte de la iglesia del Señor, no estamos impactando a los que nos rodean, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces es muy probable que yo esté mostrando a Daniel Alcántara, pero que no estoy mostrando a Jesucristo, a quien la sociedad, mi familia y todos los que me rodean realmente necesitan. Cuarta y última responsabilidad que tenemos como iglesia o como cristianos es ser fruto que alimenta. Es dar ese fruto que alimenta. Acompáñame, por favor, en tu Biblia al libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 8, ¿sí? Juan, capítulo 15, versículo 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo vuelvo a leer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto es el producto de la planta y de la tierra que tiene utilidad para quien lo recibe. Ahora, este versículo, Juan capítulo 15, versículo 8, nos enseña tres cosas. Primero, que es un fruto que glorifica. Por eso que la palabra dice, en esto es glorificado mi Padre. Es decir, no es para mi propia gloria, siempre será para la alabanza y la gloria de Jesucristo. Que la iglesia crezca, que la iglesia avance, que la iglesia se multiplique, siempre será para la gloria de Jesucristo. Lo segundo, es un fruto que abunda. Por eso es que la palabra dice, en que llevéis mucho fruto. Y lo tercero, es un fruto que evidencia. Por eso es que la palabra dice, y seáis así mis discípulos. Una evidencia de ser discípulo de Jesús es dar fruto. ¿A quiénes has traído a Jesús en este año? ¿A quién has llevado los pies de Cristo durante toda tu vida? Recuerda que es una evidencia dar fruto. Un cristiano con fruto glorifica al Señor, comparte una fuente inagotable y es evidencia de ser hijo de Dios. Un cristiano sin fruto es la evidencia de una planta que ha dejado de alimentarse de la raíz, en otras palabras, del Señor y su palabra. Nuestra fe debe alimentarse aún en los momentos difíciles, en medio de las circunstancias adversas, y no debe disminuir ni apagarse. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amados, esto, lo que Jesús le dijo a Pedro, sigue resonando en nuestros oídos hoy. El Señor nos está diciendo, yo estoy rogando por ustedes, que su fe no les falte. Y una vez que se levanten de esta condición, ustedes puedan confirmar, animar, desafiar, exhortar, aconsejar a sus hermanos. Es tiempo, iglesia, de levantarnos, de despertar, de abrir los ojos ante un mundo necesitado. Amado, escúchame bien. Ni tú ni yo sabemos si es que el próximo domingo estaremos conectados a través del Facebook Live de la iglesia. No lo sabemos. ¿A dónde iremos cuando salgamos de esta tierra? ¿A dónde irá nuestra familia, nuestros amigos que aún no conocen a Cristo? A una eternidad sin Él que se llama infierno. Amados, levantemos nuestra voz como iglesia y sigamos proclamando las verdades del Señor. Que el fruto que hemos recibido de otros, trayéndonos el evangelio, nosotros podamos llevarle también a otras personas. No seamos egoístas.
Seamos frutos de aquellos que se compartan, que los tengamos en casa, esos frutos que lo compartimos con el necesitado, pero no frutos que lo guardamos en la alacena y que al final lo tenemos que botar porque están podridos. ¿Qué tipo de fruto eres tú? No seamos misioneros sin misión. No seamos cristianos sin Cristo. No tengamos mensajes sin oyentes. Cumplamos con nuestra responsabilidad de mostrar a Jesús y de imitar a Jesús. Permíteme hacer una conclusión de este cuarto punto o cuarta responsabilidad y saldrá en pantalla. El árbol que deja de alimentarse de la raíz, deja de dar fruto. Permíteme decirlo con otras palabras. El árbol o el cristiano que deja de alimentarse de Jesucristo, entonces deja de dar fruto. La iglesia, amado hermano, a lo largo de los siglos ha continuado brillando en medio de una sociedad pagana y se ha multiplicado en medio de la crisis. ¿Cómo van tus células? ¿Van avanzando? ¿Hay nuevas personas? ¿Estás invitando aún a los que desconoces? Aún a tu vecino que nunca le hablaste, le estás invitando, quizás mandándole un papelito, o quizás tocándole la puerta, o quizás mandándole un mensaje de texto. Hoy necesitamos ponernos de pie y hablar de esperanza, de arrepentimiento, de perdón, de la vida eterna y que Jesús vuelve pronto. Amado hermano, la iglesia tiene que estar lista y preparada con sus lámparas encendidas porque Jesucristo viene pronto por su iglesia y es nuestra confianza. Como diría Pablo, yo sé muy bien en quién he creído y en quién he depositado toda mi confianza. Por eso es que Tozer dijo, un mundo asustado necesita de una iglesia sin miedo. Y amado hermano, no tenemos miedo a cualquier pandemia. El Dios que sostuvo a su pueblo en medio de las pandemias en el Antiguo Testamento y esas plagas, no nos va a sostener hoy. Levantémonos en el poder del Espíritu Santo y empecemos a ver los milagros de Dios cada día. Ese milagro de los 5 panes y 2 peces se sigue repitiendo hoy, cuando de tu alforja y de la mía empezamos a compartir con el necesitado. Entonces aquellos van a ver a Jesús de una forma práctica. Iglesia, te hablo en el nombre de Dios. Levántate, limpia tu armadura, sal, peleemos la buena batalla. El Señor sigue reclutando hombres y mujeres para su ejército, quienes deseamos ser las manos, los pies de Jesús y sobre todo que nos movamos en esta tierra por lo que ha movido siempre el corazón de Jesús. Ánimo, iglesia.